La sangre púrpura se extendía bajo el comandante Vex como una sombra. Y, sinceramente, tuvo que reírse de todo el asunto. No fue una risa agradable. Claro. Más bien como el tipo de sonido que haces cuando te das cuenta de que el universo te ha estado gastando una broma durante 20 ciclos, y apenas recibiste el chiste. El joven Krell se topó con el detrás de los restos de lo que solía ser una nave de asalto clase Dreadnought. El chico aún tenía esa mirada fresca, con los 4 ojos abiertos y brillando de inexperiencia. BX habría puesto los ojos en blanco si hubiera tenido la energía. Pero la mayoría de sus fluidos importantes decoraban la tierra quemada a su alrededor. El comandante Krell cayó de rodillas, su aparato de respiración silbando de pánico. Comandante Vex, llamaré para que lo extraigan. Lo sacaré de aquí. Lo haré callarse y escuchar. Vex interrumpió su laringe, crepitando como estática rota. Porque tengo quizás, 15 minutos antes de que mis órganos internos terminen su pequeña rebelión, y necesito decirte algo importante. Las mandíbulas de Krell chasquearon nerviosamente. El chico probablemente acababa de salir de la academia, todavía creía en toda esa propaganda sobre crisiología superior e inevitable dominio galáctico. Pobre tonto. Señor, por favor, conserve sus fuerzas. ¿Fuerza? Vex de verdad se rió esta vez, y dolió como si alguien estuviera haciendo malabarismos con cuchillas de afeitar dentro de su tórax. Chico, me queda tanta fuerza como un panel solar en un agujero negro. Pero lo que sí tengo es conocimiento. Terrible, terrible conocimiento que necesito transmitir antes de convertirme en fertilizante para este miserable planeta. El sonido de explosiones distantes retumbó por el campo de batalla. Explosiones humanas, notó Vex. Tenían un ritmo particular, casi musical. Esos locos primates incluso hacían que la guerra sonara como percusión. ¿Esto es sobre los humanos? ¿No? Preguntó Kill, bajando la voz a algo casi reverente. Se trata absolutamente de los humanos, tosió Vex, con un sabor metálico en el arrepentimiento. Siéntate, Junior. Déjame contarte una historia sobre el mayor error que el Consejo Galáctico jamás cometió. Déjame contarte sobre el día que decidimos que conquistar la Tierra sería fácil. Déjame decirte antes de morir quiénes son realmente los humanos. Krell se sentó sobre los escombros y Vex comenzó su confesión. Hace 20 ciclos, comenzó Vex, su voz se tranquilizó mientras la memoria se imponía al dolor. El Consejo Galáctico recibió los datos preliminares del estudio sobre la especie 7739. Esos eran ustedes. Humanos. Solo otra forma de vida basada en el carbono en una canica azul común y corriente orbitando una estrella promedio. Krell se inclinó hacia adelante. Sus sensores auditivos se contrajeron. La división científica prácticamente se desmoronó, riendo mientras compilaban la evaluación biológica. Y lo digo literalmente. El investigador superior Town se desplomó de su posición por lo mucho que parloteaba. Vex negó con la cabeza, lo que le provocó nuevas oleadas de agonía en la columna vertebral. Pero valió la pena. ¿Humanos? Nos dijeron que eran quizás la especie más ridícula que jamás habían catalogado. Pero seguramente poseían algunas capacidades defensivas. Preguntó Crow. Claro, claro. Si consideras lanzar piedras y hacer ruidos fuertes, capacidades defensivas. Los Wheeletons del agujero de respiración secundario de Vex que pueden soportar fuego de plasma directo. Los Sealoranos regeneran extremidades enteras en horas. Los Quorix ni siquiera tienen un concepto de la muerte porque son una conciencia colectiva extendida en millones de cuerpos y humanos. Los humanos son bolsas de carne blandas llenas de agua y esperanza. Vex tosió de nuevo. Sin armadura natural. Sin veneno. Sin telepatía. Sin cambio de fase. Sin órganos redundantes. Tienen un corazón Krell. Si los tocas mal, simplemente mueren. Sus huesos se rompen si los miras raro. Su piel se rasga como papel de seda. Necesitan una mezcla muy específica de gases para respirar, un rango de temperatura muy específico para sobrevivir y un nivel de pH muy específico en sus océanos o todo se derrumba. Entonces, ¿cómo? Espera, ya voy. Vex interrumpió.
El Consejo revisó todos estos datos durante la reunión del Comité de Ocupación. Yo estaba allí, sentado junto al embajador Kix, que no dejaba de emitir unos pequeños sonidos divertidos. Toda la cámara bullía de emoción. Verán, la Tierra tenía los recursos que necesitábamos. Minerales raros, agua líquida, una ubicación estratégica cerca de las rutas comerciales del brazo exterior, y sus habitantes eran básicamente gelatina ambulante con delirios de grandeza. El viento arreció, trayendo el olor a metal quemado y algo más, algo orgánico. Vex intentó no pensar en ello. El alto comandante Sarn hizo la presentación él mismo. Tenía un pequeño puntero y no dejaba de golpearlo contra la pantalla holográfica de un esqueleto humano. «Miren esto», dijo. «No tiene cola para mantener el equilibrio. Camina erguido sobre solo 2 patas, completamente inestable. El cerebro está completamente expuesto en esta frágil capa de calcio. El periodo de gestación es de 9 meses para una sola cría. Y la cría ni siquiera puede caminar durante un ciclo completo después. Un desastre evolutivo», los llamó especies de nivel inferior. «¿Cuál fue la votación?», susurró Krell. «Una aprobación unánime para la anexión inmediata». Vex sintió que algo húmedo le goteaba de la boca. Tiempo estimado para la subyugación completa: 3 meses. Estimación conservadora: 6 meses. Teniendo en cuenta la logística del transporte y la posibilidad de que tuviéramos que hacer 2 oleadas completas de bombardeo en lugar de una. Ya se estaba sirviendo el equivalente al champán. Sarn estaba midiendo las cortinas de su nueva oficina en lo que los humanos llaman Nueva York. Y entonces sí que aparecimos», dijo Vex en voz baja. «Y esas frágiles y pequeñas bolsas de carne nos dieron una lección que jamás olvidaremos. La flota de invasión salió del hiperespacio justo a tiempo», continuó Vex, con la voz distante. 47 naves de guerra. Potencia de fuego suficiente para cristalizar un continente antes del desayuno. Habíamos hecho este baile con otras 17 especies. El procedimiento habitual, en realidad. Aparecer. Transmitir el ultimátum de rendición. Ver cómo entran en pánico. Aceptar su inevitable sumisión. Se aclara la garganta, instalar un gobierno títere. Seguir adelante. Simple. «¿Qué hicieron los humanos?», preguntó Krell. «Se rieron de nosotros». Vex lo dijo tan rotundamente que Krell creyó haberlo oído mal. «¿Qué? Rieron. Rieron disimuladamente. Rieron entre dientes. Hicieron bromas». Las mandíbulas de Vex chasquearon y recordaron la incredulidad. Nuestros sistemas de traducción casi colapsaron al intentar procesar las respuestas. Transmitimos nuestro ultimátum en 1700 idiomas simultáneamente. Ríndanse de inmediato o enfrenten la aniquilación completa. Muy dramático, muy oficial. Esperábamos terror, tal vez algo de súplica, tal vez un gobierno planetario organizado apresuradamente ofreciéndonos tributo. Y en cambio, sus redes de comunicación explotaron con lo que nuestros lingüistas finalmente identificaron como memes, pequeñas imágenes con texto. Una mostraba nuestra nave insignia con una leyenda que se traducía aproximadamente como «Ven a por mí, hermano alienígena». Otra mostraba la cara del alto comandante Sarn editada con Photoshop sobre una especie de suciedad de agua terrestre con las palabras «La paz nunca fue una opción». Vex tosió y podría haber sido una risa. Su red global se colapsó 3 veces por la gran cantidad de humanos burlándose de Krell. La confusión era palpable, pero sin duda cuando comenzó el asalto. «Ah, sí que lo hicimos. Sin duda». Los ojos de Vex se nublaron al recordarlo. Sarn estaba furioso por la burla. Ordenó un bombardeo orbital inmediato de las instalaciones militares. Un movimiento de manual. Destruir su capacidad de coordinación y luego desembarcar fuerzas terrestres para la limpieza. Excepto que aquí está el problema con los humanos que nadie mencionó en los datos de la encuesta. ¿Qué? No les importan los manuales, la lógica ni el instinto de supervivencia cuando están lo suficientemente molestos. Vex se movió, haciendo una mueca. Apuntamos a su comando militar central en el continente norte. Lo vaporizamos. Desapareció.
Nada más que un cráter. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué? 17 centros de comando de respaldo diferentes se activaron de inmediato. Verán, los humanos tienen esa hermosa y demente tendencia a planificar para el peor escenario posible y luego preparar 3 planes de respaldo adicionales para escenarios aún peores y sin sentido. Ellos lo llaman redundancia. Yo lo llamo genio paranoico. Los lejanos sonidos de la batalla se acercaban. Kel miró nervioso hacia el horizonte, pero Vex continuó. Pero eso ni siquiera fue lo más extraño. Lo más extraño fue cuando interceptamos sus comunicaciones militares. No estaban en pánico. No se estaban rindiendo. Estaban furiosos. Específicamente, estaban furiosos porque, y cito la traducción original, nos hicieron derramar el café, idiotas con tentáculos. Café. Una especie de bebida con cafeína que protegen de forma extraña. Fue entonces cuando me topé por primera vez con el concepto humano del rencor. La voz de Vex bajó. Verán, la mayoría de las especies luchan por la supervivencia, por territorio, por recursos, por razones lógicas. Los humanos luchan por rencor, puro, destilado e ilógico rencor. Sin duda, elegirán que tu victoria sea lo más dolorosa y costosa posible. Incluso si saben que no pueden ganar solo para arruinarte el día, eso no puede ser. Nuestro primer grupo de desembarco fue de 1.200 soldados. Tropas de choque de élite. Nos desplegamos frente a un asentamiento humano llamado Denver. Se suponía que los lugareños debían huir o esconderse. Comportamiento típico de las especies de presa. Se aclara la garganta, en cambio, forman posiciones defensivas y abren fuego con armas químicas primitivas. Balas, como las llaman, pequeños proyectiles metálicos que ni siquiera deberían arañar nuestra armadura. No deberían. Resulta que cuando disparas suficientes, muy rápido y a corta distancia, directamente a las articulaciones y puntos vulnerables, funcionan de maravilla. Vex hizo una mueca. Perdimos 200 soldados en el primer combate contra civiles. Civiles de verdad con rifles de caza y un problema de actitud. El oficial al mando se comunicó con la flota, pidiendo aclaraciones sobre los datos del estudio. En concreto, quería saber si alguien había olvidado mencionar que los humanos estaban completamente locos. ¿Qué dijo el alto comandante Arn? Dijo que dejaran de quejarse y terminaran el trabajo. Vex cerró los ojos. Ese fue su primer error, pero definitivamente no el último. Lo que pasa con los humanos, dijo Vex, con la voz cada vez más débil pero más insistente, es que son terriblemente buenos aprendiendo. Y no me refiero a aprender como, estudiaré este problema durante unos ciclos y desarrollaré una respuesta estratégica. O sea, ven algo una vez y 15 minutos después ya saben cómo matarte con él. Krell se removió incómodo sobre los escombros. En la tercera semana de la invasión, usábamos rifles de plasma estándar. Armas hermosas, elegantes, refinadas. Nuestros ingenieros militares tardaron 400 ciclos en perfeccionarlas. Un soldado humano, un tal Jackson Rodríguez, consiguió una cuando mató a su anterior dueño con una pala. Krell, una pieza plana de metal en un palo. ¡Qué fastidio! En fin, este tal Rodríguez tuvo el arma unas 6 horas antes de desmontarla por completo, descubrir cómo funcionaba y luego volver a montarla con modificaciones que aumentaron la cadencia de fuego un 30% usando piezas de un vehículo terrestre averiado y algo que él llamaba cinta adhesiva. Eso es imposible. Tengo los informes de campo. Vi el video yo mismo. Ni siquiera tenía formación en ingeniería. Su trabajo antes de la guerra era, y estoy leyendo de su tarjeta de identificación aquí, payaso de fiesta de cumpleaños. Vex emitió un gorgoteo. Un payaso de fiesta de cumpleaños revirtió la ingeniería de nuestra tecnología militar en menos tiempo del que me lleva rellenar un formulario de solicitud de suministros. La ironía no pasó desapercibida para Krell, que permaneció en silencio. Luego estaba la teniente Sarah Chen. Fuerzas especiales. Acorralamos a su unidad en un edificio derrumbado en lo que llamaban Hong Kong.
47 de mis soldados rodeando a 12 humanos. Teníamos apoyo aéreo. Teníamos artillería. Teníamos todas las ventajas. Yo comandaba personalmente esa operación y recuerdo haber pensado, por fin, una victoria limpia. Vex hizo una pausa, respirando con dificultad. Pidió un alto el fuego. Quería negociar. Negociar la rendición. Eso es lo que pensé. Así que acepté porque el consejo quería prisioneros para estudiar. Salió. Sin armas a la vista. Manos arriba. Se acercó a unos 10 metros de nuestra línea. Entonces me sonrió. Sonrió de verdad. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué? Oye, feo. ¿Tu seguro cubre actos de violencia humana? Vex se estremeció al recordarlo. Entonces presionó un detonador. Resulta que mientras los rodeábamos, estaban minando toda el área bajo nuestra posición con explosivos improvisados hechos de fertilizante y combustible. El edificio se derrumbó. Todo mi pelotón se fue con él. Ella y su equipo escaparon por las alcantarillas mientras nosotros nos desenterrábamos. Y todo el tiempo podíamos oírlos reír a través del sistema de túneles. Riendo. Sí, riendo. Los humanos ríen cuando están felices. Ríen cuando están nerviosos. Ríen cuando están aterrorizados. Y especialmente ríen cuando están a punto de hacer algo monumentalmente estúpido que realmente podría funcionar. BX tosió. Sangre púrpura salpicó su boca. Esa risa atormentó mis pesadillas durante siglos. No es un sonido que hacen las especies de presa. Krell. Es el sonido de un depredador superior que acaba de darse cuenta de que te tiene justo donde te quiere. Las mandíbulas de Krell chasquearon nerviosamente. Podría contarte cientos de historias como esta. Estaba David Okonkwo, quien mantuvo a raya a un batallón entero durante 6 horas usando solo un traje mecánico dañado y lo que él llamaba su bocaza y su actitud exagerada. Estaba Marie Fontaine, quien hackeó nuestra red de comunicaciones usando una computadora portátil más vieja que la de algunos de mis oficiales subalternos. Inundó nuestros canales con música terrestre. Música terriblemente fuerte y agresiva con letras que hablaban de no rendirse y de luchar por el derecho a la fiesta, sea lo que sea que eso signifique. ¿Cómo contrarrestaron estas tácticas? No pudimos, dijo Beck simplemente. Cada vez que nos adaptábamos a una estrategia, inventaban 3 nuevas. Cada vez que creíamos comprender sus limitaciones, hacían algo que debería haber sido físicamente imposible. Había un médico humano llamado James Park que rescató a 3 soldados heridos de un tiroteo mientras él mismo había recibido 2 disparos. 2 veces. Krell. Debería haber estado inconsciente. Debería haber muerto. En cambio, corría y gritaba algo sobre cómo la muerte podía esperar porque tenía paciencia para decir, pero los humanos son frágiles. Tú mismo lo dijiste. Son frágiles, asintió Vex. Pero frágil y frágil son 2 cosas diferentes. Se puede romper un cuerpo humano con bastante facilidad. Romper su espíritu, sin embargo. Romper su voluntad, eso requiere que mates a todos y cada uno de ellos. E incluso así, no estoy del todo seguro de que funcione porque sospecho que encontrarían la manera de ser tan rencorosos como fantasmas. Una explosión masiva iluminó el cielo hacia el este. Artillería humana, sin duda. Fue entonces cuando empecé a comprender, susurró Vex. No estábamos luchando contra una especie. Estábamos luchando contra una ideología con pulso. La batalla de Nueva Singapur, dijo Vex, y su voz se quebró al pronunciar el nombre. Ahí es donde todo cambió. Donde yo cambié, Krell notó que las manos del comandante temblaban ahora, aunque no podía decir si por la pérdida de sangre o por la memoria. Nos habíamos adentrado profundamente en su territorio. 16 meses de campaña, y estábamos desesperados. El alto comandante Sarn quería una victoria decisiva, algo que demostrara al Consejo que aún teníamos el control, así que apuntamos a un centro de evacuación civil. El valor estratégico era mínimo, pero el impacto psicológico sería enorme. Quebrantarles la moral.
Hacerles entender que la resistencia era feudal. Los ojos de Vex se cerraron. Me opuse formalmente en el registro. Le dije a Sarn que esto era un error. ¿Qué dijo? Dijo que me estaba ablandando. Dijo que tal vez había estado luchando contra humanos demasiado tiempo. Empecé a pensar como ellos. Así que me callé y seguí órdenes como un buen soldado. La amargura en la voz de Vex podría haber quitado la pintura. Enviamos 3 batallones completos, 4.000 soldados contra tal vez 500 defensores humanos y 10.000 civiles. Niños, Krelj, ancianos, enfermos, los que no podían luchar. El viento había amainado ahora. El campo de batalla se sentía opresivamente silencioso. Las fuerzas humanas sabían que no podían ganar. No había ningún escenario posible en el que salieran con vida. Teníamos superioridad aérea. Teníamos blindados. Teníamos números. Ellos tenían barreras de hormigón y armas pequeñas. La matemática era simple. Vex tosió violentamente. Pero esto es lo que aprendí ese día. Los humanos no hacen matemáticas de la misma manera que nosotros. Cuando amenazas a sus familias, cuando amenazas a sus hijos, la ecuación cambia por completo. Lucharon con más fuerza. Más fuerza no alcanza ni para describirlo. La voz de Vex se redujo a un susurro. Lucharon como demonios, como si cada uno de ellos hubiera hecho las paces con la muerte y hubiera decidido llevarse con ellos a tantos como fuera posible. Una mujer llamada Angela Torres sostuvo un cuello de botella durante 40 minutos con una ametralladora. Cuando se quedó sin munición, usó el arma como garrote. Cuando el arma se rompió, usó sus propias manos. Encontramos su cuerpo más tarde rodeado por 17 de mis soldados. Krelj no dijo nada. Había un anciano, debía de tener 70 ciclos según los cálculos humanos, que cargó contra nuestra posición en un vehículo terrestre cargado de explosivos. Cantaba, de hecho cantaba una antigua canción de la tierra sobre no entrar con cautela en una buena noche. Eliminó a 2 de nuestros transportes de tropas. La respiración de Vex era entrecortada. Pero quien me destrozó, quien finalmente me hizo entender, fue el maestro de escuela. ¿Maestro de escuela? Sí. Un tipo llamado Thomas Webb. No era militar, ni soldado. Enseñó matemáticas y literatura a niños humanos. Cuando empezó la batalla, estaba ayudando a evacuar a los niños a los refugios. Pero una de nuestras cañoneras avistó el convoy de evacuación y empezó a ametrallarlos. La voz de Vex se volvió hueca. Webb se interpuso entre la cañonera y un transporte lleno de niños. Se quedó allí parado, al descubierto, disparando una pistola a un avión blindado, completamente inútil, completamente suicida. El demonio podría haberlo matado en medio segundo. ¿Qué pasó? El piloto dudó un instante. Y en ese instante, los compañeros defensores de Webb destruyeron la cañonera con un lanzacohetes. Webb murió de todos modos. Recibió metralla de la explosión. Pero esos niños se escaparon. Vex abrió los ojos y los tenía húmedos. Vi todo a través de transmisiones tácticas y me di cuenta de algo que me heló la sangre. ¿Qué? No ganábamos. Nunca podríamos ganar porque cada humano que matábamos defendiendo a sus familias hacía que 10 más lucharan con más ahínco. Cada niño que amenazábamos creaba otra generación que jamás nos perdonaría. No estábamos conquistando la tierra. Estábamos creando una especie entera de enemigos que nos perseguirían hasta el fin de la galaxia si fuera necesario. Así que te retiraste. Ordené una retirada total de ese sector. Envié un mensaje prioritario a la flota. Esta no es una guerra que podamos ganar por desgaste. Esta no es una guerra que podamos ganar en absoluto. Vex hizo una mueca. Sarn hizo que me arrestaran por cobardía. Me despojaron de mi rango. Me enviaron a un batallón penal. Pero ahora eres comandante. Sí. Bueno. Vex intentó sonreír. Resulta que tenía razón. Y Sarn se dio cuenta demasiado tarde para importar después de que mi corte marcial fuera revocada silenciosamente porque, sorpresa,
En realidad no estaba equivocado. Me asignaron a inteligencia. BX se movió ligeramente haciendo una mueca. Mi trabajo era estudiar los medios humanos capturados e intentar comprender qué los motivaba, descubrir una debilidad psicológica que pudiéramos explotar. ¿Y encontraste una? Encontré docenas y, de alguna manera, ninguna. BX volvió a soltar esa risa sibilante. Los humanos le tienen miedo a todo. Los Krell, las arañas, las alturas, hablar en público, la oscuridad, estar solo, no estar solo, los gérmenes, los unos a los otros. Tienen fobia a cosas que ni siquiera existen. Pero luego, cuando se enfrentan a amenazas reales de extinción, bromean sobre la confusión que debió mostrar Krell, porque Vex continuó, vi cientos de horas de entretenimiento humano, películas, como las llaman, programas, videos musicales, ¿y saben qué noté? La mitad de sus historias tratan sobre cómo son aniquilados por extraterrestres, robots, zombies, asteroides, desastres climáticos, lo que sea. Están obsesionados con su propia extinción. Pero en cada historia, un pequeño grupo de humanos descubre cómo sobrevivir a base de pura determinación y discursos de amistad. Discursos de amistad. Sí. De hecho, se detienen en medio de la lucha para dar charlas motivacionales sobre creer en los demás y nunca rendirse. Debería ser una desventaja táctica. En cambio, de alguna manera los hace luchar mejor. Vex tosió. Su música era peor. Intentamos usar guerra psicológica, emitiendo sonidos desmoralizantes. Contraatacaron lanzando algo llamado heavy metal a nuestras posiciones. Me refiero a guitarras, gritos y tambores que suenan como fuego de artillería. Nuestras tropas necesitaron terapia después. A pesar de él mismo, Krell sintió que sus mandíbulas se contraían con algo parecido a la diversión. Pero lo más extraño, lo que desbarató por completo nuestros modelos de inteligencia, fue lo que sucedió con los prisioneros. La voz de Vex se volvió más baja. Esperábamos tortura, ejecución, el trato habitual para combatientes enemigos. En cambio, los humanos que capturaron a nuestros soldados les brindaron atención médica, comida y refugio. Uno de nuestros pilotos fue derribado sobre su territorio, sufrió una pierna rota y quemaduras graves. Estaba seguro de que lo matarían. En cambio, se aclara la garganta, una familia humana lo escondió en su casa durante 3 semanas mientras se recuperaba. ¿Por qué harían eso? Porque, y cito del informe posterior a la acción, era lo correcto. Vex negó con la cabeza lentamente. La familia había perdido a su propio hijo en nuestros bombardeos 2 meses antes. Tenían todas las razones para odiar a mi piloto. En cambio, le dieron sopa, le mostraron fotos de su hijo muerto y le explicaron que no querían que nadie más perdiera a sus familiares. Cuando tuvo la fuerza suficiente para viajar, lo ayudaron a llegar a una zona neutral para el intercambio de prisioneros. Eso no tiene sentido táctico. Nada de los humanos tiene sentido. Sentido táctico. Son contradicciones andantes. La respiración de Vex se hacía más superficial. Te matarán sin dudarlo para proteger a un ser querido. Luego llorarán por ello y construirán monumentos para honrar tanto a sus muertos como a los tuyos. Escriben poesía sobre la tragedia de la guerra mientras inventan formas más eficientes de librarla. Son la única especie que conozco que domesticó a cazadores carnívoros en manada como mascotas y luego los visten con pequeños suéteres. ¡Qué perros! No preguntes. Solo te confundirá más. Vex cerró los ojos. Pasé 2 ciclos intentando escribir un perfil psicológico completo de la humanidad. Mi conclusión fue 3 palabras. Un caos emocional peligroso. El consejo la rechazó por insuficiente. Les dije que era la evaluación más precisa posible y que cualquier detalle más detallado sería mentira. Esta mañana, dijo Beck,
Y la palabra se sintió extraña porque el tiempo se había vuelto resbaladizo. El alto comandante Sarn ordenó un último empujón, una última batalla gloriosa para romper la línea defensiva humana y demostrar que la superioridad de Kryn aún significaba algo. «Sabías que fracasaría», dijo Krell. Ni una pregunta. Por supuesto que lo sabía. Cualquiera con 2 dedos de frente lo sabía. Pero Sarn estaba desesperado. El consejo le pisaba los talones. 3 ciclos de guerra, miles de millones gastados, miles de muertos, y controlábamos menos territorio que al principio. La risa de Vex se convirtió en una tos húmeda. Así que sí, sabía que fracasaría, y fui de todos modos. ¿Por qué? Porque los soldados como yo no podemos elegir cuándo dejar de luchar. Solo podemos elegir cómo luchamos. La mirada de Vex se centró en algo lejano. Conduje a mi batallón hacia las entrañas de sus defensas. Avanzamos unos 2 kilómetros antes de que nos encontrara su artillería, luego su apoyo aéreo, luego sus fuerzas terrestres, que aparentemente nos habían estado esperando porque a los humanos les encantan las emboscadas. El charco de sangre púrpura había dejado de extenderse. Eso era muy bueno o muy malo. Y Vex sospechaba que sabía cuál. Recibí metralla en 3 lugares. Perdí mi arma. Me separé de mi unidad. Terminé en un combate cuerpo a cuerpo con un soldado humano entre los escombros de lo que solía ser una especie de edificio religioso humano. Vex tocó su pecho, donde estaba la peor herida. Un tipo grande, cubierto de cicatrices, tenía una mirada fría que había visto demasiada muerte. Me tenía en la mira. Me apuntó a la cabeza. Estaba de rodillas, desangrándome, pero no disparó. No. Me miró un buen rato. Luego dijo, «Eres ese comandante Vex, ¿verdad? El que sacó a tus tropas de Nueva Singapur». La voz de Vex se quebró. Dije, «Sí». Y, se aclara la garganta, bajó el arma. Dijo que mi sobrina estaba en uno de esos convoys de evacuación. Luego simplemente se fue, dejándome allí. Krell tenía las mandíbulas abiertas. Intenté levantarme, intenté ponerme a cubierto, avancé unos 20 metros antes de que el derrumbe del edificio me alcanzara. Escombros por todas partes. Equipo de comunicación destrozado. ¿Y aquí llevo cuánto? ¿3 horas? ¿4? Vex se encogió de hombros. Lo cual fue un error. Tiempo suficiente para pensar. Tiempo suficiente para darme cuenta de que ese soldado humano me mostró más piedad que mis propios comandantes. Debería haberte matado. Sí, probablemente. Vex sonrió. Una expresión que no le sentaba bien al rostro de Kryn. Pero eso es lo que pasa con los humanos. Chico. Sin duda te matarán. Son terriblemente buenos en eso. Pero también tienen una capacidad de piedad que desafía toda lógica. Perdonarán a un enemigo que una vez les mostró amabilidad. Incluso en medio de una zona de guerra, incluso cuando ese enemigo pertenece a una especie que intenta exterminarlos. Otra explosión más cerca. Esta vez, ese soldado humano probablemente siga ahí fuera luchando, intentando proteger a su gente. Y mañana, si nuestras fuerzas se vuelven a encontrar, probablemente intentará matarme de nuevo si hubiera sobrevivido a esto. Eso es lo que los hace tan peligrosos. La respiración de Vex era entrecortada. Pueden separar al individuo del colectivo. Pueden odiar la guerra, pero perdonar al guerrero. Nunca aprendimos a hacerlo. Así que, déjame decirte, Krell, antes de que mis órganos dejen de funcionar, lo que los humanos realmente son. La voz de Vex cobró fuerza gracias a una última reserva. Porque cuando regreses a lo que queda de nuestra estructura de mando, te preguntarán qué pasó aquí, y debes decirles la verdad, aunque no quieran oírla. Krell se acercó. Sus sensores auditivos se entrenaban para captar cada palabra. Los humanos no son la especie más fuerte de la galaxia. No son los más inteligentes.
No son los más rápidos ni los más avanzados tecnológicamente. Sobre el papel, ni siquiera deberían ser. Una pequeña molestia. Vex tosió, temblando por todo el cuerpo. Pero tienen algo que ninguno de nosotros, ni los Kren, ni los Ealoranos, ni los Quarix, ni ninguna de las 73 especies del Consejo Galáctico comprendemos realmente. ¿Qué es esa esperanza? Vex lo pronunció como una maldición y una plegaria a la vez. Una realidad absolutamente ilógica que desafía la esperanza. ¿Creen de verdad que las cosas pueden mejorar, que pueden mejorarlas, incluso cuando toda la evidencia apunta a lo contrario, incluso cuando la derrota es matemáticamente segura? Se aclara la garganta, miran al universo y dicen, no, seguiremos intentándolo de todos modos. Krell guarda silencio. Procesando, calculamos probabilidades. Evaluamos el riesgo. Cuando algo se vuelve imposible, lo aceptamos y seguimos adelante. Eficiente, lógico, razonable. La mirada de Vex se oscureció ligeramente. Los humanos ven lo imposible y lo tratan como un desafío personal. Tienen un dicho. Lo leí en uno de sus documentos históricos. Cuando estés pasando por el infierno, sigue adelante, no retrocedas, no te rindas, sigue adelante. Sí misma, si es necesario. Pero seguramente la desesperación por sí sola no puede. No es desesperación. Eso es lo que intento decirte. Vex interrumpió con sorprendente fuerza. La desesperación es lo que sientes cuando no te quedan opciones. La esperanza es lo que sientes cuando decides que no tener opciones significa que tienes que crear nuevas. Los humanos no luchan porque no tienen elección. Luchan porque se niegan a aceptar que les han arrebatado la elección. Sin embargo, el cielo se oscurecía, ya fuera por el humo o por la noche que se acercaba. Krell no podía distinguirlo. Cada especie tiene un punto de quiebre. Krell, un momento en el que las pérdidas se vuelven demasiado grandes, donde el instinto de supervivencia lo supera todo. Tenemos modelos para estas ecuaciones. Cuando las bajas superan el 37%, la moral se derrumba. Cuando el agotamiento de los recursos alcanza umbrales críticos, la población se rinde. Es física social básica. Vex volvió a emitir ese húmedo traqueteo. Excepto que los humanos no siguen los modelos. Hemos bombardeado sus ciudades hasta dejarlas en escombros y las han reconstruido. Hemos matado a millones de ellos y los supervivientes luchan con más fuerza. Destruyeron su infraestructura y se adaptan. Ya deberían haberse desmoronado 10 veces. ¿Y por qué no? Porque desmoronarse les obligaría a perder la esperanza. Y los humanos, benditos sean sus corazones tercos e irracionales, no saben cómo hacerlo. La voz de Vex se redujo a apenas un susurro. Cuentan historias a sus hijos sobre héroes que superan obstáculos imposibles. Cantan canciones sobre resurgir de las cenizas. Hacen películas sobre pequeños grupos de rebeldes que derrotan imperios gigantescos. Se programan desde su nacimiento para creer que la persistencia al final triunfa, que el bien al final triunfa, que una persona puede marcar la diferencia. Pero esas son solo historias, ¿verdad? Vex clavó en Krell una mirada intensa. Porque desde donde estoy, desangrándome en su planeta después de 3 ciclos de recibir nuestras historias. Esas historias parecen estar funcionando bastante bien. Vinimos aquí esperando conquistar lo primitivo. En cambio, les dimos un enemigo común, un propósito compartido y una razón para presumir. Literalmente, hicimos realidad sus historias inspiradoras. Las mandíbulas de que le hicieron clic, nerviosamente mientras asimilaba las implicaciones. Y, se aclara la garganta, aquí está la parte aterradora. La parte que debería quitarle el sueño a todo el Consejo Galáctico. La respiración de Vex se estaba volviendo dificultosa. Esta ni siquiera es la humanidad en su apogeo. Esta es la humanidad bajo ataque, debilitada, sangrando, desesperada. Ahora pregúntate, ¿qué pasará cuando se recuperen? Cuando apliquen ingeniería inversa a toda nuestra tecnología que han estado recopilando en cada batalla.
Cuando tomen su capacidad de esperanza e innovación con despecho y la dirijan hacia las estrellas. ¿Crees que tomarán represalias? Creo que harán lo que los humanos siempre hacen cuando alguien los amenaza. Se asegurarán por completo de que no vuelva a suceder. Vex cerró los ojos. La galaxia pasó 10.000 ciclos desarrollándose lentamente, siguiendo cuidadosamente las reglas. Los humanos van a reescribir esas reglas en una generación, tal vez 2. Y lo harán con ese mismo optimismo enloquecedor que les permitió enfrentarse a nuestra flota de invasión y hacer bromas al respecto. Otro estruendo de artillería, el sonido de las defensas humanas resistiendo. Así que esto es lo que le dirás al Consejo Krell. Diles que no perdimos contra armas humanas ni tácticas humanas. Perdimos contra el espíritu humano, contra su profunda negativa a rendirse. Diles que continuar esta guerra no quebrará a la humanidad. La forjará en algo más fuerte. Y diles que lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo es pedir paz y esperanza. Desesperadamente desear que los humanos sean tan indulgentes como feroces. Krell permaneció en silencio un largo momento, viendo cómo la luz se desvanecía en los ojos del comandante Vex. La respiración de los soldados mayores se había vuelto superficial. Cada inhalación de aire era una lucha visible a su alrededor. Los sonidos de la batalla continuaban. La máquina de guerra de la humanidad avanzaba con implacable determinación. El comandante Krell dijo en voz baja: ¿Qué debo hacer? La boca de Vex se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa. ¿Qué deberías hacer, chico? Deberías sobrevivir. Regresa al punto de extracción. Cuéntales todo lo que te dije. Y luego, si eres inteligente, solicitarás la reasignación a cualquier lugar que no sea la Tierra. Y si no escuchan, si el Consejo nos ordena seguir luchando, aprenderán las mismas lecciones que yo, solo que probablemente morirán en el intento. Vex tosió, con sangre purpúrea burbujeando en sus labios. El Consejo está dirigido por políticos que nunca han pisado un campo de batalla. Ven cifras en los informes, no cuerpos en el suelo. Creen que un empujón más, una ofensiva más, una estrategia brillante más cambiará las cosas. No comprenden que ya perdimos esta guerra desde el momento en que la empezamos. Los 4 ojos de Krell parpadearon a la vez, procesando todo lo que había oído. No quiero morir por el orgullo ajeno. Bien. Esa es la primera señal de inteligencia que he oído de ti. La voz de Vex se estaba apagando. Cada palabra y esfuerzo. Los humanos también tienen un dicho al respecto. La discreción es la mejor parte del valor. Significa que a veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que te han vencido e irte. El Consejo lo llamará cobardía. El Consejo puede llamarlo como quiera desde la seguridad de sus cámaras climatizadas a años luz de distancia. La respiración de Vex se entrecortó. Ya me han llamado cobarde. Aún así, perdí menos soldados que los supuestos héroes que seguían lanzando cadáveres a problemas que requerían inteligencia para resolver. Una patrulla humana avanzaba entre los escombros a lo lejos. Sus voces se arrastraban por el viento. Cantaban algo porque, por supuesto, lo hacían. Los humanos cantaban cuando estaban felices, cuando estaban tristes, cuando marchaban a la batalla, cuando rescataban a sus muertos de entre los escombros. Siempre cantando. Krell, dijo B, su voz apenas un susurro. Ahora, prométeme algo. Señor, cuando esto termine, cuando finalmente nos rindamos o nos retiremos, o cualquier excusa que se le ocurra al Consejo para salvar las apariencias, no los odie. A los humanos. O sea, los ojos de Vex estaban vidriosos, desenfocados. Solo están protegiendo su hogar, a su familia. Si nuestras posiciones se invirtieran, haríamos lo mismo. Bueno, no. Probablemente nos rendiríamos después de hacer los cálculos. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo, comandante. Y tal vez si sobrevives lo suficiente, si la paz realmente llega, intenta aprender de ellos, no de sus tácticas ni de su tecnología. Aprende cómo esperan, cómo siguen adelante cuando todo les dice que deben detenerse.
La respiración de Vex se volvió más irregular. Nos vendría bien algo de ese optimismo obstinado en nuestra cultura. Podría hacernos menos eficientes, pero más vivos, ¿sabes? Krelj se encontró asintiendo aunque no estaba del todo seguro de saberlo. Una cosa más, dijo Vex, su voz ahora apenas audible. Dile a mis compañeros de nidada que siento no haber llegado a casa. Dile que morí haciendo algo que valió la pena. Incluso si ese algo fue simplemente comprender finalmente al enemigo. Cerró los ojos. Y dile que la humanidad no es el enemigo. Nuestra propia arrogancia fue la respiración del comandante que se detuvo. Así de fácil, Comando Vex se había ido. Otra baja en una guerra que nunca debió librarse. Krelj permaneció allí sentado un momento más, escuchando los sonidos distantes de voces humanas, máquinas humanas, la determinación humana que transformaba el campo de batalla. Luego se quedó memorizando cuidadosamente la ubicación para que los equipos de recuperación pudieran encontrar el cuerpo del comandante y emprendió el regreso hacia las líneas verdes. Tenía una historia que contar, una advertencia que dar. Una verdad que el Consejo Galáctico necesitaba escuchar desesperadamente, quisiera o no. Tras él, el canto de la patrulla humana se hizo más fuerte. Algo sobre mantenerse firme y nunca rendirse. Algo sobre luchar hasta el final. Algo muy, muy humano. Krelj se encontró esperando, con una emoción que no comprendía del todo, que cuando presentara su informe, alguien realmente escuchara. Que tal vez, solo tal vez, la última lección del comandante Vex no fuera en vano. Porque si algo había aprendido hoy, era esto. Subestimar a la humanidad no era solo un error. Era una sentencia de muerte. Y los Kren ya habían pagado ese precio demasiadas veces. La guerra terminaría tarde o temprano. Todas las guerras terminaban. Pero Krelj sospechaba que el impacto de la humanidad en la galaxia apenas comenzaba. Y de alguna manera, a pesar de todo, ese pensamiento no lo llenó de pavor. Lo llenó de algo completamente distinto. Algo sospechosamente parecido a la esperanza.